coluria? Cuando la orina está de color marrón, creo. Orina oscura, doctor. Oscura, claro. ¿Por qué esta la orina oscura? ¿Qué patología indica? Alteraciones de la bilirrubina y muerte temprana de glóbulos rojos, obstrucciones biliares, muerte muscular. Hepática. O sea, por ejemplo, vamos a empezar haciendo un ejemplo, ¿no? La coluria es el color. Ustedes han visto la orina como la Coca-Cola, así más o menos, como la Coca-Cola, es un color café, orina de color café. Indica, pues, como ya mencionaron, enfermedades hepáticas, ¿no? La bilirrubina y el exceso de bilirrubina, ¿no? La coluria, no se olviden, ¿ah? La coluria, ¿ya? Después, ¿qué aspecto de la orina puede presentarse? ¿Qué aspecto? ¿Se pH. refiere al color marrón o otro tipo de pH. color? ¿Qué color puede? Color. Acidez. Bueno, en Color, ¿no? infecciones puede tornarse hasta de color negro. Amarillento. Hematuria, piuria. Orina verde. Orina verde, orina naranja. La orina verde, ¿a qué puede Fármaco, doctor. ser O fármaco? alteraciones en la bilirrubina. También puede ser. Beneficia Puede la ser. salud. Generalmente las orinas así de color verdosas pueden también indicar infección urinaria, ¿no? Ya, entonces vamos a empezar la clase. Ya son conceptos que ustedes conocen, esto más que todo para recordar, ¿no? Entonces, dentro del examen general de la orina tenemos el aspecto físico, el examen físico en sí de la orina, donde vemos el color, la claridad, y el examen químico, ¿no? Donde vemos la densidad, el pH, las proteínas, la presencia de glucosa, cetonas, bilirrubinas, urobilinógenos y nitritos, ¿no? Y en el examen microscópico ya vemos el sedimento en sí, vemos el tipo de células que pueden predominar, si hay o no presencia de cilindros o de cristales y de otros elementos. Entonces, la mejor forma de tomar la muestra de orina siempre es la primera orina de la mañana, es la recomendación, y debe ser la parte media del chorro, ya es la parte media del chorro. Es lo que se recomienda, porque se obtiene en esta primera orina de la mañana más concentrada y se obtiene un mejor sedimento para estudios microscópicos. Siempre pues sugiriendo antes el aseo previo genital, ¿no? Entonces siempre tiene que ser la primera orina de la mañana y la parte media del chorro. La parte media del chorro es lo que se recomienda, ¿eh? Luego que se recolecta la muestra de orina, pues esta debe ser refrigerada, debe estar en un laboratorio, ¿no? Y la idea es que se evalúe en las primeras 4 horas de recolectada. Entonces, el color de la orina es característico, es de color amarillo, ¿no? Ustedes saben que hay productos de la degradación de la bilirrubina que también se eliminan por la orina, como la urobilina, ¿no? La uroeritrina son productos que el urocromo, ¿no? Son productos químicos que se eliminan en la orina, ¿no? Es producto de la degradación, pues, de la hemoglobina. Entonces, este es el color de la orina. Debe ser un color claro, amarillo, es lo normal. Acá tenemos algunas características. Cuando podemos evidenciar una orina de aspecto turbio, debemos pensar en infección por bacterias, en que haya también una prostatitis, también que haya infección con pus, ¿no?
Y también la dieta puede alterar el aspecto de la orina, pues alimentos ricos en purina como las carnes, ¿no? Las carnes, eso puede producir una hiperuricosuria. Entonces, eso puede alterar la... Ustedes saben que las purinas básicamente están en el consumo de carnes, ¿no? De carnes y menestras y mariscos. Pueden variar la característica de la orina. También pueden tener aspecto lechoso, básicamente cuando hay de repente contaminación en las damas que utilizan cremas vaginales, puede indicar que la presencia del aspecto lechoso que es grasa, una lipuria, ¿no? Lipuria es el término que se maneja. La orina de café, color café oscuro, como ya habíamos mencionado, son pigmentos biliares, también puede tratarse de mioglobina. Y también puede presentarse en casos de fármacos como la levodopa, el metronidazol, la nitrofurantoína y algunos agentes antimaláricos. También puede presentarse una orina de color castaño o negro básicamente por medicamentos y otras sustancias, ¿no? Como la mioglobina, pigmentos biliares, pero es lo mismo casi que el color café oscuro, ¿no? Vamos a pasarlo acá. También la orina puede ser verde, como ya les mencionaba, verde, un color azulado, cuando hay infecciones del tracto urinario, sobre todo por la pseudomonas. ¿Ya? Los pacientes que son portadores de sonda vesical en forma permanente, que están hospitalizados, pueden contaminarse con pseudomonas y la orina se torna de un color verde, ¿no? Entonces, la orina de color verde indica infección. Si tenemos un paciente hospitalizado con sonda Foley por largo tiempo, ¿no? Por ejemplo, una isquemia cerebral, un paciente que ya no puede caminar y está con sonda y empieza a ver la orina de color verde, la bolsa colectora, entonces es muy probable que ella se haya contaminado por pseudomonas, ¿ya? La orina de color naranja puede también corresponder a pigmentos biliares, y cuando la orina se torna de color rojo o castaño, de color castaño a púrpura, eso puede indicar porfiria. No sé si ustedes han leído en el capítulo de patología o fisiopatología la reacción que se produce al exponer la orina de estos pacientes con porfiria, ¿no? ¿Han leído? Me parece que hay un cambio de color, doctor, cuando se pone a la luz. Sí, hay un cambio de color. Hay un cambio de color. ¿Cómo es este cambio de color? De negro a rojo. De negro a rojo. Acá, claro, acá mencionan que es de un color rojo o castaño, de castaño a púrpura, ¿no? O de rojo a púrpura. No sé si pueden buscar a ver alguna foto, a ver, para que se les quede ver cómo es la reacción de la porfiria. Estos pacientes con porfiria, recordamos siempre que son pacientes que debutan con lesiones en la piel, tipo ampollas, ¿no? Son pacientes que empiezan a desorientarse, empiezan, aparte de la desorientación, de los trastornos del sensorio que pueden presentar, tienen lesiones características en la piel, ¿no? Son sobre todo en el dorso en el dorso de las articulaciones, son lesiones ampollosas que en algún momento se tornan costrosas. Entonces, si vemos un paciente que tiene estas alteraciones térmicas con alteración del sensorio y vemos el color de la orina que se describe en la literatura, que al cambio de la luz se torna rojo, algunos dicen anaranjado, un anaranjado oscuro, entonces debemos sospechar en porfiria, ¿no?
Vamos a pasar. A ver, ¿encontraron? ¿Encontraron alguna? De rojo a negro. De rojo a negro, ¿no? Sí, me equivoqué. Perdón. De rojo a negro. Claro, esa es la característica de la orina de la porfiria, pues cuando se expone al sol, ¿no? Vamos a pasarlo a ver acá. El olor también nos hace sospechar de una infección bacteriana, ¿no? Pacientes que tienen una orina, pues de un color, se puede decir, fétido, ya tenemos que pensar en una infección urinaria, ¿no? Está bien pasando acá. Ahora, lo otro importante es siempre recordar la densidad de la orina. La densidad de la orina, el valor normal es entre 1016 y 1022. Esos valores siempre hay que recordar, entre 1016 y 1022. Ya, esa es la densidad normal de la orina. Esos valores debemos conocerlos. ¿Qué quiere decir? Que a menor densidad quiere decir que la orina está más diluida, ¿no? Y a mayor densidad hay menos cantidad de agua en la orina, no hay más soluto, ¿no? Entonces, acá tenemos mayor densidad quiere decir que hay una baja perfusión renal, hay menos agua, quiere decir que el paciente está deshidratado, que puede tratarse de una diabetes mal controlada, puede tener una insuficiencia adrenal, una enfermedad hepática, ¿no? Recuérdense ya, la densidad mayor de 1025, esto lo puedo colocar en el examen, una densidad aumentada de la orina puede corresponder a una deshidratación, eso así les voy a colocar, entonces ustedes me tienen que responder que es verdadero, esto les voy a preguntar en el examen. Y acá, por ejemplo, la densidad menor de 1010, que corresponde a que esta orina está diluida, tiene gran cantidad de agua, y ustedes conocen que esto puede corresponder a una diabetes insípida, ¿no? Puede corresponder a una diabetes insípida, es lo más característico, o que el paciente está con diurético, ¿no? Esa es la densidad disminuida. Entonces la densidad nos plantea ya diagnósticos. Y la isostenuria es cuando ya en la fase de la insuficiencia renal crónica y la densidad se encuentra alrededor de 1010, ¿no? Esta es una pregunta del examen, esto les voy a preguntar. Lo otro que tenemos también en el examen de orina es el estudio químico mediante la tira reactiva. Esto también cuando de repente ustedes se van a su serum deben llevarse una tirita reactiva de orina, ¿no? Aparte de su hemoglucotest, su tensiómetro, su tetoscopio y estas cositas para el examen de orina, ¿no? Y los test en brazo. Estas son las tiras reactivas, se introducen estas tiras en la orina y según la patología que se presenten cambian de color a uno característico, ¿no? A uno característico. Ya, por ejemplo, las cetonas. Acá, ¿en quiénes utilizamos estas tiras reactivas? Más lo utilizamos en los pacientes diabéticos, ¿ya? En los pacientes diabéticos para descartar cetoacidosis diabética. Si tenemos un paciente que tiene 300 o 500 de azúcar, siempre tenemos que descartar que el paciente no esté en cetoacidosis diabética. Entonces, podemos valernos de las cetonas. Lo hacemos orinar al paciente y si esta cambia una coloración violácea, quiere decir que hay cetonas en orina, quiere decir que tiene una cetoacidosis diabética, ¿no? La bilirrubina, cuando introducimos esta tira a la orina, cambia a un color rojo, ¿no? Para qué más utilizamos es para buscar cetonas, color violáceo, para buscar bilirrubina, ¿ya? Para buscar bilirrubina. Los nitritos también, cuando hay infección urinaria, puede virar a un color rosa, eso es lo que refieren acá en la literatura, ¿no? Pero más que todo lo utilizamos para hallar cetonas.
Si varía un color violáceo, hay que sospechar en eso. Acá tenemos, ¿no? Vemos acá los cuerpos cetónicos tienen un color violáceo. La bilirrubina es un color rojo bajo, ¿no? Las proteínas rotan un color amarillo. Los nitritos son color blanco. Ya la sangre también puede ser un color anaranjado. Entonces, estas son las características al introducir a una tira reactiva. Esto también les puedo preguntar en el examen. Les puedo preguntar en la tira reactiva, al introducirla a la orina, si se sospecha de un paciente diabético, ¿a qué color vira? ¿No? Me tienen que responder es al color violáceo o lila, ¿no? Y esta es una característica importante del examen de orina, ¿no? El pH. El pH normal de la orina varía entre 4.5 y 8. Entre 4.5 y 8. No se olviden, 4.5 y 8. Una orina ácida con un pH ácido nos indica que esta es rica en proteínas, que puede estar consumiendo fármacos, que puede estar en ayuno prolongado, que puede estar en cetoacidosis diabética, ante situaciones de deshidratación. Entonces, esto nos habla de la orina ácida, ¿no? Del pH. Y otra enfermedad que es importante en nuestro medio es la tuberculosis. Los pacientes que tienen tuberculosis renal, el pH de la orina es siempre ácido, ¿ya? Acuérdense, cuando ustedes vean una orina con pH ácido, siempre debemos tener presente a la tuberculosis, no se olviden. Y cuando el pH es alcalino, esto puede ser después de ingesta de frutas, una alcalosis metabólica, fármacos o después de la comida, ¿no? Las proteínas, también cuando vemos orinas espumosas, debemos pensar en descartar la presencia de proteínas. Conocemos ya que los valores mayores de 3.5 gramos por decilitro ya se correlacionan con la presencia de edema clínico y nos hacen sospechar de un síndrome nefrótico, ¿no? Estas son causas no renales de proteinuria, el ejercicio intenso, la fiebre, que el paciente haya sido sometido a una cirugía, que haya tenido una quemadura, transfusión de sangre, ¿no? Etcétera. Esta es la clasificación de Normalmente nosotros en sangre tenemos proteínas, eliminamos proteínas, pero este valor debe ser menor de 150 miligramos al día. Entonces yo le voy a poner la excreción promedio aceptable o normal de proteínas en orina. Les puedo colocar 3 gramos por día. ¿Es normal eso de tener más 3 gramos por día en la orina? Esto les puedo preguntar en el examen. No. Ya, esa es pregunta del examen, ¿ya? El valor normal de las proteínas en orina es menor de 150 miligramos al día, ¿ya? Esto lo voy a preguntar. La glucosa también lo que hace es que la orina sea espumosa, ¿no? También se puede eliminar glucosa por el glomérulo. Esto nos indica pues que el paciente puede tener diabetes, la glucosuria. Valores mayores de 180 en sangre ya pueden producir glucosuria. Ahora vamos a ver el examen microscópico, como ya mencionábamos ayer en la práctica. Lo que nosotros vamos a evidenciar acá cuando hablamos de cilindro, el cilindro puede estar integrado por proteínas, pero la palabra cilindro quiere decir que se ha formado en el túbulo contorneado distal, se ha formado en la nefrona. Los cilindros se forman a ese nivel. Entonces, los cilindros pueden ser acúmulos de células que están en degeneración, se acumulan alrededor de una proteína
la proteína de Tan-Horfach, la proteína, ahí se aglutinan células en degeneración, o también se pueden aglutinar, también se pueden agregar otras proteínas. Entonces, eso ocurre a nivel del túbulo contorneado distal, ¿no?, de la nefrona. Entonces, eso en algún momento cae a la pelvis, cae al uréter y a la vejiga y sale para afuera. Entonces vemos cilindros. Cuando hablamos de cilindros, quiere decir que el daño está a nivel del parénquima renal, ¿ya? Cuando no hay cilindros, ya hay otro tipo de célula. La lesión puede estar en la pelvis, en el uréter, en la vejiga, en la uretra, ¿no?, pero no está en el parénquima. Entonces la presencia de cilindros nos indica que el daño es parenquimal, el mismo glomérulo. Eso nos indica. También puede haber otro tipo de células como la hematuria, la piuria y los cristales. Entonces, lo normal, por ejemplo, eritrocitos en orina, se considera hasta 3 eritrocitos por campo. Otra literatura menciona que es hasta 5 eritrocitos por campo. ¿Ya? Esto también les puedo preguntar en el examen, les puedo colocar el valor de eritrocitos en un sedimento de orina es de 20 por campo, ¿verdadero o falso? ¿Cuántos eritrocitos encontramos? Falso. Máximo hasta 5, ¿no? Ya, eso Falso. ya, eso va a ser pregunta del examen, ¿ya? Lo otro, los leucocitos. ¿Cuántos leucocitos podemos encontrar en orina? A ver, busquen el dato, a ver qué dicen. ¿Cuál es el valor normal? Esto tienen que conocer, los eritrocitos y los leucocitos. ¿Cuántos leucocitos podemos encontrar en orina? A ver, en el Google, a ver, busquen. Doctor, me parece que Menor de 5. Menor de 5. Menor de 5, sí. Correcto, sí, está bien, sí. Entonces, si yo les pongo los leucocitos en orina normales, pueden ser de 20. ¿Es verdadero o falso? Falso, ya. Una Esa es infección. una infección. Falso, ya. Entonces, ya, y si les pongo, tenemos paciente con cistitis, un paciente con cistitis, una cistitis puede presentar cilindros. Los pacientes con cistitis bacteriana pueden presentar cilindros en el sedimento de orina. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? eso. Cilindros, ¿ah? Falso. Ya. Una cistitis bacteriana puede presentar cilindros en el sedimento de orina. ¿Qué dicen? Falso. En la piel. Falso. Claro, tendría que ser una pielonefritis. Cistitis quiere decir que es vejiga, ¿no? No debería presentar. Entonces ya los cilindros nos indican pues que la infección es a nivel del parénquima, ¿no?, del parénquima renal. Entonces ya estamos hablando de una pielonefritis, como ha mencionado su compañero. Y esto también nos ayuda para el tratamiento. Una cistitis, por ejemplo, una infección de la vejiga, el tratamiento puede ser un antibiótico vía oral. Será pues 7 a 10 días, ¿no? Un antibiótico vía oral, si estamos viendo una cistitis. Pero si ya estamos hablando de una pielonefritis, una infección a nivel del parénquima renal, ya no puede ser vía oral el tratamiento, tiene que ser vía endovenosa. Y mínimo 10 a 15 días. ¿Ya? El tratamiento de una pielonefritis aguda o no, en una infección del parénquima renal hay que ser más agresivos. El tratamiento ya es por vena, ya es un antibiótico endovenoso. A diferencia pues de la cistitis, ¿no?, que el tratamiento puede ser por vía oral y por menos días. Bueno, entonces para eso nos sirve el poder buscar estos cilindros, ¿ya? Los cristales también, la presencia de cristales también nos ayudan a ver otro tipo de patologías. Vamos a pasar acá. Esto es lo que ayer mencionaba su compañera. Ayer presentaron un tema de hematuria. Otra cosa es que los eritrocitos
Cuando son de origen glomerular, por ejemplo, si queremos diferenciar una hematuria, tenemos en el caso, ¿no?, de un paciente con hematuria del parénquima renal, o diferenciarla de una hematuria de la próstata o de la uretra, podemos ayudarnos de la morfología de los eritrocitos y de la presencia de cilindros. Si yo le hablo de paciente que tiene 20 hematíes por campo y presencia de cilindros eritrocitarios en el sedimento de orina, ¿dónde está el origen? ¿En el parénquima renal o en la próstata? Estamos hablando de renal, ¿no? ¿Ya? Parénquima renal, ¿ya? Esa es la respuesta. En el parénquima renal ahí se origina la hematuria. Y los eritrocitos, cuando la hematuria es del parénquima renal, son dismórficos y pueden presentar estas formas que están acá, que figuran, anulares, vacíos, todas estas formas. Y cuando son de la vejiga, son isomórficos, o sea, son normales, ¿no? Ahora, los leucocitos pueden ser hasta 5 o a 10 por campo, más o menos la literatura maneja eso, pero ya cuando se presentan ya más de esta cantidad, tenemos que pensar en que hay un proceso inflamatorio que puede corresponder a una infección, ¿no? Esto se denomina piuria, ¿no? Acá están las causas de hematuria, ¿no? Y la hematuria puede ir acompañada de proteinuria también, sobre todo cuando es de origen renal, ¿no? Acá están los cilindros hemáticos y dismórficos. Acá, por ejemplo, la causa glomerular. Cuando tienen el sedimento con hematíes normales o isomórficos, la patología está en el tracto urinario, en la vejiga, en la próstata, en el uréter, ¿no? Cuando encontramos cilindros leucocitarios y hemáticos, también tenemos que pensar en una enfermedad intersticial o del tracto genitourinario inferior, ¿no? Pero la palabra de cilindros ya nos habla de daño en el parénquima, ¿ya? Y cuando vemos una orina de color roja, pero no hay eritrocitos en el sedimento, tenemos que sospechar en hemoglobinuria o mioglobinuria, ¿no? Vamos a avanzar. Hay también células epiteliales, las células epiteliales generalmente estas se pueden ver en cantidades abundantes cuando hay necrosis tubular aguda, cuando el paciente tiene una deshidratación severa, el paciente se deshidrata, lo que vamos a encontrar son cilindros hialinos, ¿ya? Los cilindros hialinos corresponden al paciente con deshidratación y también puede presentar en el sedimento células epiteliales que indican necrosis tubular aguda. También puede haber células transicionales que pueden tener origen en la pelvis renal, en el urétero, en la vejiga, ¿no? Y nos hace sospechar también de infecciones o neoplasias. También pueden encontrar células escamosas, sobre todo en damas, ¿no? Acá tenemos los cilindros granulosos. Los cilindros granulosos son las células epiteliales del túbulo contorneado que están ya en degeneración. Esto nos indica pues daño glomerular, como ya les había mencionado. Acá tenemos los cilindros hialinos que corresponden a la deshidratación. Y todo esto se agrega en las proteínas, precipitan sobre las proteínas de Tange-Horschel, ¿no? Lo que les mencionaba. Igual acá tenemos los cilindros epiteliales. Las células epiteliales nos indican necrosis, signo de necrosis tubular, ¿no? Acá tenemos los cilindros serios también, se producen en enfermedad renal crónica. Estos son cilindros ricos en estos cilindros serios son ricos en lípidos, ¿no? Los cilindros serios. Esto les puedo preguntar, los cilindros serios, ¿ya? ¿En dónde se presentan? En la enfermedad y en la insuficiencia renal crónica.
¿no? Son ya son lípidos, pues, ¿no? Son ya de generación grasa de las células, ¿no? Los cilindros leucocitarios, ya esto corresponde a una pielonefritis aguda o una nefritis, ¿no? Los cilindros eritrocitarios ya saben que es de la nefrona, ¿no? Indica una lesión de la nefrona con hematíes mórficos. Estas son las características que se pueden ver en el microscopio de los cilindros, ¿no? Y acá tenemos las causas, ¿no? De los cilindros. Acuérdense que el cilindro serio, esto lo voy a preguntar, el cilindro serio corresponde a enfermedad renal crónica avanzada, ¿ya? Bueno, hasta acá es la clase, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, una pregunta. Sí. En el... ¿cómo se llama este libro? En el SUROS hay un tema que dice prueba de la capacidad de acidificación de la orina. ¿Eso se hace? No, ahora, esos generalmente se hacen para esos pacientes que tienen esas alteraciones congénitas de los túbulos contorneados proximal y distal, ¿no? Pero no se hacen, ¿ah? En el Revaliati yo tengo los exámenes que se solicitan en orina, no se hacen. Lo que sí se mide bien es la densidad, el pH, se mide también ácido vanil mandélico, se mide las proteínas en orina en 24 horas, se calcula la depuración de creatinina según la excreción. Eh, Básicamente eso, ¿ah? Básicamente eso. Y otra cosa importante que a propósito de la pregunta es siempre tener presente la tuberculosis renal. A ver, busquen en el Google tríade colombino. ¿Qué es la tríade colombino? Sí, ese era acidez. A ver, busquen, todos, a ver, busquen qué significa la tríade colombino. Eso es algo que todo médico debe saber, estando acá en el Perú, que la tuberculosis es bien prevalente. ¿Qué significa la tríade colombino? A ver. Orina piúrica, orina ácida y orina séptica. Claro, ese es lo que significa la tríade colombino, ¿no? Entonces, la tríade colombino, si la orina tiene estas características, debemos pensar en que el paciente tiene una tuberculosis renal, que es frecuente. Y si pensamos que el paciente tiene una tuberculosis renal, ¿qué le pediría, qué solicitaríamos en el examen de orina? A ver, doctores. ¿Podemos ver bacterias, bacteriurias? No, le hacemos la tinción pues del BK, ¿no? Silnilsen. Claro, hacemos BK, recolectamos tres muestras de orina 3 días seguidos y vemos si hay las micobacterias ahí con el Silnilsen, y lo otro es que le hacen un cultivo, ¿no? Así como el esputo le hacen también ustedes han visto pues el esputo, ¿no? Sí, doctor. Igualito le hacen un cultivo también. Pero ¿cómo sospechamos con la tríade colombino? No se olviden, ¿ah? Que es, a ver, repita, doctor. Ácida, piúrica y aséptica. Aséptica, ¿quiere decir? ¿Aséptica qué quiere decir? Está limpia, sin nada, Sin bacterias. sin bacterias. Ya. Pero piuria, ¿qué quiere decir? Que le tomamos el examen de orina y tiene, por ejemplo, mira, tiene leucocitos, por ejemplo, tiene 30 leucocitos, le pedimos un urocultivo y el urocultivo sale negativo y el pH está ácido, ¿no? Podemos poner un ejemplo, ¿no? Porque el urocultivo busca bacterias, no busca micobacterium tuberculoso, ¿no? Sí, pues.
Va a salir negativo. Va a salir negativo. Doctor, una consulta. Sí. Si tengo un paciente con una cistitis, ¿sería más adecuado que tome más líquido para que se genere una mayor dilución, un lavado? ¿O La sería cistitis, mejor que se concentre un poco para que la urea sea un bactericida, ¿no? Y evite, mate a claro, las bacterias? ajá, generalmente si le damos más agua va a trabajar más la vejiga, más se va a irritar. Lo normal, ¿no? Sugerir lo normal, darle su antibiótico, hay medicamentos para inflamación también de las vías urinarias, específicamente para la vejiga, para la uretra, ¿no? Hay Doctor, una antibióticos. consulta. Ah, sí, dígame tú. ¿Cuál es más efectivo para analizar la memoria? ¿La medición con tira reactiva o la evaluación con ácido salicílico? No le escuché, doctor, disculpe. Para reconocer proteína. Ya, para reconocer proteinuria es mejor el dosaje en 24 horas. En Las 24 tiras, horas. claro, las Porque tiras, entonces se necesita. es según el contexto. Por ejemplo, esta tira reactiva más que todo sirve para la atención primaria, ¿no? La atención primaria, por ejemplo, llega un paciente y estoy en la atención primaria, o sea, en un policlínico pequeño o en una posta, y yo quiero precisar al final el diagnóstico para mandarlo a un hospital, justificarnos mi diagnóstico, puedo utilizar la tira reactiva. Pero ya en el hospital, por ejemplo, un hospital como el Rebagliati, un hospital como el 2 de Mayo, ya ahí ya tiene poca utilidad, ¿no? Porque hay otras herramientas diagnósticas, ¿no? Para el serum, para eso nos puede servir la tira reactiva, ¿no? Doctor, pero estoy revisando y sobre la tira reactiva menciona que la mayoría de ellos se detectan recién cuando hay una cantidad de proteinuria de 300 miligramos por 4 horas. Mayor a No, que no le escuché, doctor. ¿Qué? las tiras reactivas detectan proteinuria mayor de 300. Entonces, si es mayor de 30, hasta 300 hay un rango en el que no va a detectar. ¿No? ¿El doctor se fue? Creo que sí. No, se ha silenciado nomás. Alguien me ha silenciado. ¿Me escuchan? Ahora sí, doctor. Me han silenciado, creo ustedes. Bueno, si no hay otro comentario, doctores, me despido. Hasta la próxima semana. Ya, doctor, pasamos a la práctica. Sí. A ver. Ya. Ya. Gracias, doctor.